bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo andan todos? ¿Qué fin de semana pasamos? A pura cocina, yo estuve empapelando la casa, no sé vos qué anduviste haciendo este fin de semana. Estuve aprovechando para hacer algunas lecturas. Bueno, muy bien, tranqui, porque por viendo acá, series. por ahora nos recomendás, por este sector hubo como la intención de hacer una tortilla de papa que quedó en mitad de camino. ¿Qué pasó ahí? No se le puede contar absolutamente nada a esta chica, pero bueno. Pero es bueno que te des cuenta. Lo que importa, puse una voluntad enorme, Eso te digo, es muy enorme valioso. Y ya va a salir mejor la próxima. Eso es muy valioso. Sí. Yo entré en silla y me voy en silla porque no me puedo mover, pues estuve empapelando la casa, así que quedo así. Qué tarea. Bien, qué tarea. bueno, dicho todo esto, muy interesante para todos ustedes ahí del otro lado, me imagino. ¿Cómo les va? Feliz Día del Periodista también, que fue durante este fin de semana, así que gracias por los regalitos y por los mensajes. Bueno, una nueva etapa empieza de cara a la pandemia. Muchas provincias están entrando en la fase 5. Nosotros todavía aquí en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA estamos en una fase a donde todavía hay que esperar este famoso pico. Hoy algunos locales de ropa, muchos, de hecho viniendo hacia aquí, hacia el canal, encontré muchos locales ya abiertos. Por supuesto, y recuerden ustedes que hay un nuevo protocolo del que vamos a estar hablando, es locales de ropa, de indumentaria y de calzado que empiezan a funcionar en esta nueva etapa. Y también los famosos runners, los corredores que ya ganaron las plazas de la ciudad de Buenos Aires. Sorprendió, Meli, esto, porque uno decía, bueno, era un horario complicado, Sí. pero hoy la verdad es que al menos los bosques de Palermo estaban bastante llenos de Claro, personas, ¿no? lo Que que habían es- salido lo que es la muy ansiedad. tempranito y con ese frío, llovizna que había hoy. Pero lo que pasa es que vos pensás también que para la gente que viene acostumbrada a ese ritmo de entrenamiento, de golpe pasar 70, 80 días sin poder, o sea, por más que vos te puedas mover en tu casa o te armes una bicicleta Exacto. fija, es como casi Sí. una cosa imperiosa. En lo que tiene que ver con lo estrictamente político, le digo, Flederman, dato de esta mañana, porque fue alrededor de las 8 o 9 que lo dijo, habló Alfredo Cornejo, que es el presidente del radicalismo, dijo una frase que va a hacer mucho ruido, lo vamos a estar tratando y hablando con los invitados, dijo que a su juicio hay pocas muertes y una economía deshecha, que el gobierno entró en la pandemia y que no sabe salir. Es el presidente del radicalismo, vamos a estar con eso. Qué polémica esa frase y también lo que dijo el Sí. intendente de Olavarría. También. Respecto de lo que él considera, bueno, si no habría que ir pensando en una etapa de contagio controlado, más Sí. que de aislamiento controlado, también dio muchísimo que hablar, porque bueno, algunas voces, sobre todo de la política, empiezan a hacerse oír o a reclamar que tal vez se habrá o no se habrá justificado este esfuerzo que hemos hecho todos. A ver, los médicos, los sanitaristas, los políticos, el propio presidente de la Nación dice, si no hubiéramos hecho esto, estaríamos enfrentando la misma realidad que ha ocupado los diarios, las portadas del mundo entero, de Europa, de Asia, de otros... Hay un tema que lo hablamos acá, que lo que pasa es que me parece que el error está, porque todos podríamos ser partidarios de eso, de tal vez tener que administrar los contagios. El tema es que esto ya lo dijimos, esto no es Milán, no es España, digo, si acá tenés multiplicación de contagios, no tenés infraestructura sanitaria para soportarlo. Por eso tenés que ser más cuidadoso. Sí, hay que- Ese es acá tenés el 50% de los chicos son pobres en la Argentina. Sí, ¿Me entendés? hambriados. Digo, Cuando hablas exactamente. sí, hablas de pobreza, Digo, porque si encima tenés Hay que coronavirus, destacar dos es como cuestiones un en el tema muy sentido de lo complicado. que vos bien decís de Alfredo Cornejo, Pato, porque, bueno, es la oposición que nuevamente se hace sentir y en esta modalidad de empezar a pensar cómo se sale de esta cuarentena, cómo se sale ¿Qué es lo de que la nadie pandemia. dice? Claro, están todos los proyectos en danzas que el oficialismo quiere empezar a debatir en el Congreso de la Nación con una oposición que viene un poco, digamos, molesta por algunas cuestiones delicadas que también se incorporaron en la agenda legislativa. Y bueno, ahí me parece que hay una tensión política entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que, bueno, Alfredo Cornejo es una de las voces más duras del presidente del radicalismo a nivel nacional, que, bueno, tiene estas definiciones. Y con respecto al intendente de Olavarría, bueno, hay varios municipios en la provincia de Buenos Aires que tienen distintas medidas que se están tomando, Sí. porque no todos tienen la misma modalidad, pero hay que destacar que también es del partido opositor, ¿no? Olavarría, que durante muchos años fue un municipio que fue gobernado por el actual ministro de Transporte, Mario Meoni. Sí, me parece también que muchos se Perdón, preguntan sobre... Junín, Mario Meoni.
La bueno. barriada de frente de todos. Sí. Frente de todos. Bueno, pero está ahí cerquita. Es muy Por eso cerquita, te confundiste. muy cerquita. No, lo que quería decir es que todavía nadie se arriesga a decir cómo va a ser la fase de salida de esta situación de aislamiento total, porque nadie sabe cómo se comporta este virus, sobre todo en metrópolis tan grandes como la nuestra, a donde hay tanta gente que demanda de servicio público permanentemente para ir a sus lugares de trabajo. Imagínense que en otras ciudades del mundo esas cuestiones por ahí están subsanadas o están resueltas o están de alguna otra forma hay una alternativa, pero en el diseño urbano de nuestra ciudad, el 80% de las personas que trabajan, por no decir el 90% de las personas que trabajan tanto en la zona metropolitana como en la ciudad de Buenos Aires, lo hace usando el transporte público. Por supuesto. Y es muy difícil. Viajás abarrotado, Claro. viajás amontonado, Esta mal. semana empezó también a aplicarse la aplicación, ¿no? Que es la que uno reserva el boleto del transporte en un horario que es de la mañana, muy temprano. Es ramal Tigre, igual comenzó, digamos, Claro. pero va a seguir extendiéndose al resto de los ramales y que tiene que ver con reservar el asiento para poder evitar justamente el aglomeramiento de gente y en un horario muy temprano, que es el horario pico, ¿no? Y también ya hemos aprendido de otros países, pero también de otras ciudades, a donde se liberó un poquito, se flexibilizó un poquito y hubo que volver para atrás, porque hubo rebrotes, porque hubo recontagios. Escuelas en Israel, escuelas en Hong Kong, efectivamente. Claro, hoy de hecho... Bueno, de hecho no la barría, Exacto. venían por el gran reclamo, Exacto. hubo casos. 21 efectivamente. un rebrote, positivos en el sí, último te iba a tiempo. decir unos 20, 30 casos que yo había leído exactamente, o sea, es algo considerable. Basta una persona en una situación, vamos a suponer, ya lo hemos visto, un baby shower, una reunión familiar, un asadito, Sí. un picadito en la cancha de barrio del fútbol, chau. O sea, genera una situación totalmente distinta y compleja que requiere o reviste otra vez Y con volver pocas hacia atrás. camas disponibles para el caso de terapia intensiva. Una situación que se fue mejorando en este tiempo, pero que si vos veías los potenciales contagiados y la cantidad de camas, era una realidad muy dramática. Te podía pasar lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en Brasil, donde estaban las clínicas saturadas. Exactamente. Bueno, sobre todos estos temas queremos conversar con el médico Conrado Stoll, que ya está en comunicación vía Skype con nosotros, que muy gentilmente está del otro lado. ¿Cómo le va, Conrado? Gracias por recibirnos. Buenas tardes. Ahí lo estamos viendo. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes a ustedes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia entre conservar un aislamiento preventivo a esta cuestión de lentamente pasar a otras fases que suponen, bueno, distanciamiento en vez de aislamiento? Déjenme que diga una cosita de lo que estaban hablando del transporte, porque es interesante todo lo práctico. Hay detalles con respecto al transporte. Detalles me refiero, la gente debe subir por la puerta de atrás. Por supuesto que con máscara todo el mundo en el transporte. Está probado que solo la máscara y la higiene, lavado de manos, eso disminuye 60% la transmisión del virus. Por supuesto que el conductor totalmente aislado de la forma en que se pueda. E idealmente, si el transporte no tiene un buen sistema, no de recirculación, que es lo que hay que evitar, sino de entrada de aire externo y que se renueva constantemente, como en los aviones, que eso es muy bueno, tienen que circular con ventanas abiertas, aún siendo invierno. Pero estos son detalles que hacen mucha diferencia. Y lo fundamental, por supuesto, es tienen que estar implementadas en el lugar que sea medidas que hagan que en ese transporte se trate de que no suban contagiadores. ¿Cómo se hace eso? Bueno, porque supuestamente en todo el mundo se ha tratado de identificar los lugares súper contagiadores. Hay lugares súper contagiadores, manzanas, barrios en el hemisferio sur, en los países emergentes, son los asentamientos, los lugares con bajos recursos económicos. Ahí es donde hay más contagio y de ese porcentaje pequeño se contagia la mayor parte de la población. Entonces eso es lo que se debe tener en cuenta para el transporte. De hecho, igual... Lo del aislamiento y distancia... Perdón, doctor. No, de hecho, en las estaciones de trenes, al menos acá en la capital federal, antes de poder ingresar, poder tomarte el tren, digamos, pasar por el molinete, hay una prueba de temperatura y hay cámaras también que están detectando todo lo que tiene que ver con el nivel de temperatura corporal, un sistema infrarrojo que se ha inaugurado también en algunas estaciones de la capital federal. Un detalle también interesante de eso, y no quiero sonar contrera, no está mal, pero que la gente sepa que se ha probado que la fiebre es un pésimo indicador de esta enfermedad. O sea, se hizo un estudio, se acaba de publicar hace 5 días,
en Estados Unidos y el Reino Unido más de 10.000 personas. La mitad eran COVID-19 negativos y la mitad COVID-19 positivos. ¿Y cuál fue la incidencia de fiebre en los dos grupos? Exactamente igual. 25% de las personas tenían temperatura en los dos grupos. Y ya hay estudios previos también en miles de personas que mostraron que el 70% de los COVID-19 positivos no tienen fiebre. Incluso hay un estudio que muestra que los COVID-19 pueden llegar a tener hipotermia, baja temperatura. No está mal, pero tenemos que tener claro que esa tomada de temperatura a la entrada de edificios, etcétera, no es realmente un determinante de que estoy identificando a la gente y puedo quedarme tranquilo, de ninguna forma. Y en este sentido, la prueba del olfato sí es directamente contundente o conteste con el COVID-19. Buena pregunta seguir lo anterior con eso, porque sí, porque lo consistente sería decir, si voy a tomar la temperatura, que tengan una cajita con granos de café, algo que la persona que llega no sepa qué es, y se lo hacen oler a ver si huele o no eso. Los neurólogos de toda la vida hemos tenido en nuestra bolsita de herramientas, yo tenía granos de café en una bolsita de plástico para que el paciente huela y evaluar así el olfato. Se debería hacer porque, de nuevo, probablemente sea un indicador quizás más certero el poder o no oler y también interesantemente se ha publicado recientemente el primer trabajo que muestra en resonancia magnética una mujer muy joven que tiene una lesión exactamente en el área del bulbo olfatorio en el cerebro. Es la primera vez que se demuestra con resonancia que el virus evidentemente entra por ahí, lastima esa zona, entra por la nariz. De la nariz pasa al cerebro, al bulbo olfatorio que está muy pegado, muy cerca, y sale la lesión en la resonancia magnética, que es la que explica por qué la gente pierde el olfato. Doctor, una pregunta que tiene que ver con esto, con lo que está pasando desde hace ya por lo menos 15 o 20 días. Se habló de infectadura, se habló de la dictadura de los infectólogos o inmunólogos, se habló de que, bueno, que hay pocos muertos y que la economía está deshecha. Usted, digo, es parte interesada, es médico, es un investigador científico, pero le pregunto, ¿cómo siente esto de que se está señalando que los médicos, que son muchísimos, son como los dueños de las decisiones y que estamos virtualmente en la dictadura de los infectólogos? ¿Esto les molesta? ¿Les parece que es una enormidad? ¿Cómo lo viven, doctor? La verdad que no me molesta. Yo soy neurólogo y trato de ayudar, leyendo mucho y trato de ayudar. Probablemente le moleste a los que sean especialistas. Claro. Digo molestar y no sé si es molestar, pero que yo hable. Hablo de lo que sé, leo mucho, como les digo, y ser médico, si uno lee, está informado y tiene juicio crítico, puede opinar. Pero acá puedo contestar la primera pregunta que me hicieron, que yo me desvié, perdónenme, y la contesto junto con todo esto. La pandemia, nadie lo va a discutir esto, la pandemia se controla con aislamiento y testeo. Acá hubo uno de los aislamientos más tempranos del mundo, lo cual es una enorme virtud y un enorme acierto. Es verdad que ahora estamos con una de las cuarentenas más largas del mundo, no muy aceptable. Pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué siguen aumentando los casos? Porque en realidad el testeo se mantuvo siempre muy bajo y ahí nadie discute en el planeta, que testear es la forma de una pata importantísima para controlar. ¿Por qué? Porque testear es diagnosticar la enfermedad y como es una enfermedad contagiosa, no presión alta o diabetes, que sufre el que la tiene, esta es contagiosa, entonces yo tengo que diagnosticar al enfermo para aislarlo a él y a sus contactos y así no contagian a más gente. Eso no se hizo en cantidad nunca. Y el aislamiento, la realidad es que fue muy estricto 2-3 semanas. Después, con cada vez que se posponía la cuarentena, se flexibilizaba algo. Cada vez se flexibilizó. Y ahora está muy flexibilizado. Entonces, no tenemos un aislamiento estricto. Se flexibilizó desde muy temprano. Y no tenemos testeo. Entonces no estamos haciendo alguna de las cosas que hay que hacer para poder controlarla. Por eso siguen aumentando los casos. Con respecto a los infectólogos, no hablaría nunca no pondría un nombre. Pero sí diría que en la mayor parte de los países se hicieron grupos de expertos que no eran infectólogos. En algunos ni leí infectólogo. Eran terapistas y emergentólogos que reciben estos pacientes, matemáticos, epidemiólogos, expertos en salud pública, economistas, sociólogos, psiquiatras, equipos de varias personas de muchas especialidades. Yo, por supuesto, tendría un infectólogo. En algún país leí virólogo. Dentro de los infectólogos, el especialista en virus. Pero tiene que ser un equipo de muchas especialidades. Todos que sean lo mismo, todos infectólogos, no me parece ideal. No los criticaría a ellos, pero no me parece ideal. Y de nuevo,
necesitamos las medidas que controlan la pandemia. Si no, no sé, o tendremos suerte o va a seguir aumentando el número de infectados. Doctor, yo le quiero consultar justamente valiéndome de su especialidad y de su experiencia como neurólogo. ¿Cuáles son los efectos difíciles de compensar que están asociados al aislamiento tan prolongado? Y especialmente se lo consulto en adolescentes, ya que a propósito de esa edad difícil, el adolescente tiende por naturaleza a aislarse. Por lo tanto, pregunto si esto a la hora de volver a su vida cotidiana post aislamiento o distanciamiento, lo que fuera, no va a encontrar adolescentes todavía más complejos, más difíciles de, entre comillas, se me ocurre el término resocializar, pero está mal, pero para que usted se dé una idea hacia dónde apunta mi pregunta, y qué va a pasar con los niños también en este sentido, que son los que hace tanto tiempo están aislados en las casas, independientemente de estas salidas que tienen ahora permitidas los fines de semana, pero bueno, no compensa la cantidad de días que han pasado dentro de sus casas. Solamente la palabra aislamiento y encierro tienen una connotación que ya explica el impacto que puede tener en la población el estar así. Y no pensemos la gente, que son la mayoría, que no tienen la comodidad para estar en una casa confortable y con la familia reunidos. Entonces va a haber un impacto seguro, y se sabe por epidemias previas que hay un cierto grado de índice de estrés postraumático en las personas que pasan esto. Y estoy excluyendo las personas que tengan trastornos psiquiátricos o problemas de familia serios, o violencia o adicciones, donde obviamente todo eso se exacerba muchísimo en esta situación. Hablemos de familias estables, sólidas, bien establecidas, y sin embargo ahí puede haber esto que yo estaba diciendo. Hay miedo que en una primera parte puede tener ciertas características especiales, pero llega un punto en que se habla de lo que es pérdida del miedo. Esto no quiere decir que la gente va a tener rabia, indignación y va a salir a protestar, como ha sucedido en algún lugar del mundo. Pero cuando se pierde el miedo, la gente empieza a cuidarse menos, empiezan a salir, se empieza a tener menos miedo al virus. Y la sociedad se adapta a eso que en un primer momento le producía pánico. Y hablamos mucho de los chicos, que me parece bien. Pero justamente en el grupo de infectólogos una de las infectólogas enfatizaba, y UNICEF, que me parece perfecto. Pero me parece que la prioridad es cómo hacemos para controlar la pandemia. Ese tiene que ser el foco. Y después viene, cuido a los chicos. Y lo segundo, también pensar en los grandes. No he escuchado en general pensar en las personas de 80 años que están encerradas todo este tiempo. En algún país han hecho, hoy lo escribía alguien en el gobierno, la hora de oro, que es que en un momento del día, de 11 a 12 del mediodía o de 3 a 4 de la tarde, tiene que ser cuando haya un mejor clima, etcétera, no puede salir nadie a la calle que no tenga más de 70 años. Entonces esas personas de 70 años, 80, 90, lo que fuera, no se van a cruzar con los chicos, con los jóvenes, con los adultos que van a trabajar, que tienen más riesgo de ser infectados asintomáticos y los podrían contagiar. Darles 1 hora por día a las personas mayores que se han quedado encerradas todo este tiempo. Así que, bueno, la pregunta es, no hay duda del impacto emocional de esto, sobre todo, insisto, porque en Wuhan, donde se generó y tuvieron una cuarentena de 76 días, hay comentarios y estudios de lo positivo, porque en quien no tuvo una muerte en la familia, y acuérdense que en China en el fondo no hubo tantas muertes, tienen hasta un recuerdo positivo, la época en su vida que más tiempo estuvieron juntos en familia como no había pasado nunca antes. Hasta han generado entonces recuerdos positivos ahora, pero nosotros estamos llegando a un nivel de largo de cuarentena que va a producir algún fenómeno realmente negativo. Doctor, entonces usted, según lo que estamos escuchando, ¿cómo evalúa esta próxima etapa en el sentido de esta flexibilización que se da a todas en distintos lugares del país, en distintas provincias, en distintos municipios y mismo en la capital federal? ¿Cree que puede aumentar entonces esta curva de contagios o cree que va a haber, digamos, una disminución? Me baso en lo que leo. Y he visto los ejemplos. No podemos imitar a Nueva Zelanda, ni a Bélgica, ni a Canadá. Cada país es cada país, pero sin duda es muy valioso escuchar, ver qué hicieron otros. Entonces, si flexibilizáramos progresivamente y lo hiciéramos
porque hemos notado que han disminuido el número de contagios sucesivamente en cada día con respecto al previo. Sí. Perfecto, ese es el principal criterio para flexibilizar cuarentena. Si flexibilizáramos, porque hemos visto otro medidor indirecto, que es que cada día hay menos internados o menos intubados, perfecto, ese es el criterio. Si flexibilizáramos la cuarentena, aún sin que disminuyan los contagios, pero porque hemos aumentado los testeos de los 4.000 por millón que hacemos hoy a 90.000 por millón, como hacen en Dinamarca, perfecto, vamos a ir a encontrar a todos los infectados que hay ahora y los vamos a poder aislar y que hacer que las demás personas no se contagien. Pero flexibilizar el aislamiento, que haya cada vez más gente en la calle, mantengo un testeo muy bajo y no tengo ninguna otra herramienta, eso no lo he leído en ninguna parte, no lo he visto en ninguna parte. Sé que en el extremo es muy malo, porque en Brasil no aislaron, no testean, y ahí tienen ustedes el ejemplo, ¿no? Tantos muertos como en el Reino Unido, que era el que más muertos tenía sacando a Estados Unidos. Y Chile, que hicieron un excelente trabajo, pero el presidente Piñera dijo, nos equivocamos, porque testeamos muchísimo, nuestro pueblo acata el aislamiento, pero no supimos aislar a los contagiados y buscar a los contactos de los infectados. No lo supimos hacer, por eso saturamos el sistema de salud. Entonces, cuando aplico todo lo que he leído a lo local, no se me ocurre cómo esto puede frenar, llegar al pico y empezar a bajar los contagiados si seguimos flexibilizando sin testear o tomar otra medida que pudiera controlar la pandemia. Me parece además que, digamos, en todos los casos está muy bien hacer una lectura de cada uno de los contextos, ¿no? Aquí nosotros lo mencionábamos hace un rato nada más. Estamos hablando de un país a donde la mitad de los chicos son pobres, a donde la mitad de los chicos están malnutridos, no necesariamente mal alimentados, malnutridos. Entonces, esta pandemia viene a reavivar algunos daños ya estructurales que hay en nuestro país. Ahora también, obviamente, usted hacía mención en los barrios populares, la cuestión del transporte público y demás también tiene que ser tenido en cuenta independientemente de las necesidades de la economía. Doctor, ¿usted cree que vamos a alcanzar este famoso pico, que indefectiblemente se va a llegar a este auge de contagios? Pero primero de lo que usted dice, que es muy valioso me parece, con respecto a los chicos, una secuela que puede haber, porque yo no he visto información de que haya muerto o que muera tanta gente por otras enfermedades desplazadas por el COVID-19. Se dice mucho, pero se ha medido en Estados Unidos, que ustedes saben que son buenos medidores, se ha medido en Europa, en el Reino Unido, lo midió muchísimo Bélgica y no han visto realmente que haya muerto tanta gente por otras enfermedades. O sea, no es que encuentran gente hemipléjica por ACV en la casa porque hay COVID-19. No ha sucedido, pero sí puede haber una secuela retrasada por la cantidad de chicos que no están siendo vacunados por diarrea, por neumonía, por tuberculosis, en países emergentes sobre todo, y ahí puede haber un golpe en el futuro. Y lo que usted dice también está muy bien en que, cuidado, el chico malnutrido, pero que está en provincias que no tienen infectados o tienen una mínima cantidad, no se va a afectar tanto. Sí, en el conurbano y en la capital federal, en esos asentamientos, en esos barrios sin recursos económicos, ahí es el problema, sobre todo para esos chicos. Y de nuevo, tenemos que identificar los focos supercontagiadores, porque de ahí es donde se infecta el 80% de la población, y apoyar a esos lugares donde están esos focos. Respecto al pico, de nuevo, no es una cuestión de matemáticos reunidos y calculándolo. Es simple, todos los días hay más contagios. Si no se hace algo específico para controlar que se disemine el virus a partir de los que están contagiados, y cuando yo testeo poco, no sé quiénes están contagiados ni dónde están, ¿qué estoy haciendo yo para frenar esa diseminación? Claro, está como a tientas buscando el virus. Siguen aumentando los casos y el pico tarda en llegar. Doctor, una consulta que tiene que ver con que a veces desde el periodismo utilizamos rápido, o desde otros sectores, algunas calificaciones que me parece que son apresuradas y que conocen poco, pero cuando se decidió en Villa Azul, ahí en Quilmes, en el sur del conurbano, el encierro, porque había muchos casos, una zona muy sensible, se calificó al encierro como a un gueto de Varsovia, cosa que en lo personal me parecía casi una enormidad, ¿no? Pero digo, bueno, después de una semana la cuestión funcionó y autoridades de la provincia estaban anunciando en las últimas horas que se comenzaba a liberar la situación en materia de circulación en Villa Azul.
Digo, ese procedimiento de decir, hay muchos casos, encierro, veo qué pasa, y si no se incrementan los casos, voy aflojando. ¿Ese manejo de la crisis lo comparte o no? Nosotros primero que los médicos también nos apresuramos, no los periodistas, y feliz día atrasado. Sí. Pero los médicos también nos apresuramos y hay evidencia, lamentablemente ha quedado evidencia escrita porque varios trabajos que se publicaron en las mejores revistas del mundo fueron retraídos, sacados por los propios autores la semana pasada por apresurados y publicar data que no era muy confiable. Con respecto a lo otro, encierro, ya la palabra tiene una connotación mala. El que hizo la analogía con un gueto es una analogía poco feliz, pero la realidad, uno encuentra ese foco, eso se llama un foco súper contagiador. Cuando uno va a un lugar, se llame Villa Azul o como se llame, lo que fuera, y ve que el 60% de los testeados son positivos, ahí está descontrolada la infección. Y aislar esa zona está perfecto. Los habitantes tendrían que agradecer, pero no es solo aislarla. No es que pongo una cinta y me voy. Es aislarlo. Eso es estigmatizar. Es sacar a la gente por ahí de más de 70 años, porque son los que si se enferman se pueden morir, y a esa gente de ahí adentro, testear la mayoría, los más posibles, buscar los contactos de los que den positivos, darles apoyo económico porque no pueden salir y tienen su changa, entonces les doy plata a los que no pueden salir a hacer su changa, les doy comida, les doy agua, les doy lavandina y les doy trabajadores sociales que los apoyen emocionalmente. Entonces, si yo hago todo eso en los focos que sea, sabemos que hay cientos de miles de personas en barrios de este tipo, en Capital, y bueno, en los cordones del conurbano, muchísimos. Si hacemos eso en los lugares que son focos así, esa es la forma de controlarlo en nuestro país. Probablemente esa sea la forma. De alguna manera, hay algunas ayudas que se están brindando. ¿Usted cree que esto no alcanza? Sí sé que se están dando, las he leído. Por ejemplo, algunos centenares de trabajadores sociales que van puerta a puerta. En Sudáfrica, 60 millones de personas. La mayor carga de HIV en el planeta. Hay 9 millones que tienen HIV. Entonces tienen un ejército, literalmente, creo que son 30 a 40 mil personas de personal sanitario, que han ido puerta a puerta. ¿Y a cuánta gente vieron por el COVID-19? 11 millones de personas. El 20% de la población de Sudáfrica fue evaluado para detectar infectados por estos trabajadores entrenados. Entonces, acá lo estamos, de nuevo es lo mismo de los test. La idea es perfecta. Sé que se hace con unos pocos centenares y entiendo que querían aumentarlo el número, pero lo tienen que aumentar. Tienen que ser miles de personas yendo puerta a puerta. Y los test hay que cuadruplicar la cantidad que se hacen. Pero está bien, es el remedio correcto. Quizás la dosis un poco equivocada, pero el remedio correcto. Doctor Conrado Stoll, muchas gracias por este contacto con nosotros y por brindarnos su tiempo, muy amable. Gracias por el llamado a ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Me quedo sinceramente muy impactada con esta información que actualizaba el doctor sobre que no es un dato determinante la toma de temperatura, ¿no? Como uno o cada uno de nosotros se queda tranquilo que en casi todos los lugares de trabajo de alto tránsito es el termómetro que te registra la temperatura y uno, bueno, sigue de largo y se queda tranquilo con que no... Claro, exactamente. Porque es tan contradictorio, ¿no? Al final tenemos la temperatura alta, no es una medición, es como difícil, exacto, ¿no? Bueno, por eso me parece que la toma del olfato, yo lo había escuchado por ahí, que era así como mucho más concluyente o determinante para identificar esto, porque aquellos que transitaron lamentablemente el virus en sus cuerpos dicen que es repentino, que es una cosa increíble que de pronto perdés el olfato. Apenas se decretó la cuarentena, creo que en la semana número 3, algunas provincias y algunos distritos en esa semana que era la que el fin de semana largo de Semana Santa y que todavía había mucha gente en distintos lugares, porque era como el inicio de todo. Había ya algunos municipios de la provincia de Buenos Aires que ya estaban implementando esta situación del olfato y también algunas provincias del país del norte. Y sonaba raro en ese momento, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ahora con esta situación y lo que nos acaba de decir el doctor, ya no suena tan descabellada esta situación. Es cierto, para tener en cuenta. Bueno, pero como tantas cosas, por eso
hay que seguir de cerca el derrotero del virus y toda la información que se puede generar, la investigación que se pueda dar, porque al principio se han dicho un montón de cosas respecto al comportamiento, como que no afectaba a los niños, después que eran los principales vectores de contagio, después que no. Bueno, hay un montón de cosas que se van ajustando sobre la marcha, porque claro, nadie le conocía la cara a este virus, hasta que los científicos del Malbrán lo pudieron conocer, le pudieron conocer la cara al enemigo. Vamos a repasar el informe de todos los días del Ministerio de Salud. 774 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer, el con residencia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 48% con residencia en la provincia de Buenos Aires. Un 2% de los casos confirmados de ayer fueron en Chaco y un 1,3% en la provincia de Río Negro. 14 de las provincias no presentan casos confirmados en la fecha de ayer. La cantidad total de casos confirmados es de 22.794, con 13 casos en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia, 50,2 casos cada 100.000 habitantes, un 50,5% afecta a varones, un 49,5% afecta a las mujeres, 36 años la edad mediana, un 36% de los casos confirmados poseen cobertura estatal exclusiva por parte del Estado y un 9,5% de los casos confirmados actualmente son trabajadores de la salud. 670 son las personas que han fallecido, una tasa de letalidad en el país en 2,9% de los casos confirmados y una tasa de mortalidad general de 14,6 millones por millón casos por millón de habitantes. El 57% de los casos se produce en varones, el 43% se produce en mujeres, con una edad mediana de 75 años y un rango de edad de los fallecidos de 14 hasta 105 años. El 4,3% con respecto al origen de la transmisión se relaciona con un viaje al exterior. Más de 14 días desde el último caso llevan Jujuy, San Juan, San Luis, La Pampa y Tierra del Fuego. 253 las personas internadas en terapia intensiva, más de 7.300 quienes se han recuperado de esta infección por coronavirus, menos de 3% la letalidad, más de 4.300 test por millón de habitantes. De los nuevos casos de ayer, de los 774, 94% han sido en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y los otros dos provincias que han seguido con un porcentaje muchísimo menor, pero en segundo y tercer lugar son Chaco y Río Negro. En el día de ayer hemos seguido en contacto con el equipo de salud y el gobernador de la provincia de Chaco para organizar el plan y la implementación del plan después de la visita del viernes, y en el día de hoy tenemos una videoconferencia con la provincia de Río Negro para poder también fortalecer las acciones y trabajar en función de las estrategias para poder interrumpir la transmisión del virus. Y en el día de hoy ya rige el nuevo decreto del presidente, el DNU, en relación a la normativa de ASPO en las áreas donde hay transmisión comunitaria, y la normativa de DISPO, distanciamiento social preventivo y obligatorio, en casi el 85% del país, en un trabajo de muchísima articulación entre los gobernadores, las gobernadoras y las autoridades municipales para ir definiendo qué actividades se siguen retomando, con qué protocolo, con qué cuidados, y monitoreando muy, muy intensamente la situación epidemiológica. ¿Qué es lo que está pasando por estas horas en la ciudad de Buenos Aires? Se lo preguntamos al diputado que ya estamos viéndolo, Itaí Hackman. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué se puso? ¿Un fondo virtual? Porque yo estaba tratando de entender esa foto. No, es mi biblioteca. Pero está desenfocada. Es como un cuadro cinematográfico casi el que nos ofrece. Es una herramienta que me da de difuminar el fondo, pero lo puedo poner nítido si quieres. No, está bien. Se hace el intrigante respecto de lo que lee. Ahí va. Pero es mi biblioteca real, ¿no? Muy bueno. No, está bien. Yo suelo prestar atención a esas cosas. Son parte del relato. Bueno, ¿cómo le va?
Muy bien, acá estamos. Bien. Usted, concretamente, ¿de qué barrio de la Ciudad de Buenos Aires es? Yo vivo en San Cristóbal, en el sur de la ciudad. ¿Y qué movimiento está observando por su barrio? Yo les comentaba acá a los chicos que viniendo, yo soy de barrio Colegiales, viniendo para este lado del Congreso, paso por distintos barrios de la ciudad y observé mucho movimiento, muchos locales funcionando finalmente, de indumentaria, de calzado, pero también de otros rubros. Veo como una ciudad mucho más activa. Sí, a ver, creo que de hecho la cuarentena se ha ido flexibilizando, ¿no? En parte por algunas habilitaciones que han hecho las autoridades de negocios que pudieron abrir y en parte por la propia inercia social. Me cuesta evaluarlo. A ver, sí, veo más movimiento, veo más gente en la calle. Yo vivo enfrente de una plaza donde veo más gente que antes los fines de semana. Veo más tráfico. De todas maneras, me parece que eso genera una apariencia que también sería un error tomarlo como un dato de normalidad, porque estoy seguro que si vamos a ver, no sé, el movimiento en el subterráneo o en los colectivos, seguramente está otra muy postal, lejos. Claro. Muy lejos de una situación, entre comillas, normal, digamos, ¿no? Entonces, creo que se ha ido flexibilizando, pero que todavía se mantiene una serie de restricciones que hacen que sigamos en cuarentena, digamos, si no... No tendría sentido el aislamiento. ¿Y qué interpretación hace sobre esta etapa que ahora va a ser de 3 semanas, a donde se ha oxigenado un poco en algunos rubros, pero bueno, la gran mayoría de las actividades todavía tienen que esperar para abrir las puertas o para reactivarse o para volver al terreno laboral? A ver, creo que es una situación muy complicada y me parece que ninguno de los sectores que forman parte de los gobiernos locales, provinciales y nacionales, digamos, obviamente, disfrutan de tomar este tipo de medidas, ¿no? Lamentablemente, el equilibrio fino que hay que hacer entre la necesidad de una actividad mínima económica y social y el cuidado de la salud y frente a la pandemia, obviamente hay que ajustarlo semana a semana. A mí me parece que en términos generales, después uno puede discutir medidas puntuales, pero en términos generales la orientación es correcta, es una orientación que tiene que ver con continuar este camino en el cual la Argentina viene siendo relativamente exitoso, que es bajar al mínimo posible la cantidad de contagios y de muertes, tener el sistema de salud preparado para un eventual aumento, digamos, de los casos de contagios o situaciones más graves y fundamentalmente con un criterio de cuidar la vida, ¿no? Cuidar la salud de la gente. Esa orientación me parece que se mantiene, creo que es correcto mantenerla. Y por supuesto haciendo un equilibrio con las flexibilizaciones que se pueden hacer para que la actividad económica pueda ir retornando de a poco, pero Diputado, sería un grave error tirar por la borda lo que hemos hecho en estos meses. Diputado, ¿cómo le va? Verónica Benaim lo saluda. Quería consultarle en ese sentido cómo toma aquellos que cuestionan un poco este alargamiento de este aislamiento obligatorio y que empiezan a poner más el foco en las cuestiones económicas, sobre todo algunas cuestiones y algunos discursos que también se escuchan adentro del Parlamento Nacional. A ver, me parece que hay que actuar con mucha responsabilidad en este caso. Me parece que cuando uno mira lo que está pasando en otros lugares del mundo, en nuestros países vecinos más cercanos incluso, creo que es bastante evidente que no haber tomado las medidas que se tomaron en la Argentina nos hubiera puesto en otra situación, ¿no? Nuestros países hermanos, vecinos, donde los muertos se cuentan de a miles, ¿no? Por día. Entonces, me parece que, por supuesto, las demandas de los sectores, las preocupaciones sobre la situación económica son legítimas. Yo creo que el gobierno es plenamente consciente y comparte esas preocupaciones, pero me parece que otro tipo de medidas nos estaría haciendo lamentar situaciones aún más dramáticas, que además tendrían un efecto también económico, porque muchas veces en esta dicotomía entre salud y economía que se ha puesto, me parece que se pierde de vista que aquellos países que han supuestamente privilegiado la actividad económica y no la vida, hoy están en una crisis económica brutal, porque cuando vos tenés un país con miles de muertos y una situación, un colapso del sistema sanitario,
el efecto económico lo tenés igual, ¿no? Claro. Entonces me parece... Sí. Es como una falsa dualidad lo que nos vienen explicando, ¿no? Absolutamente falso. Es más, yo creo que los países que más conservaron la vida y cuidaron la salud de la gente son los que en mejores condiciones van a estar para reactivar su economía cuando esto pase. Ahora, diputado... lo que quiero decir... Sí. No, una consulta que tiene que ver con esto, porque digo, lo que uno está viendo también es que como consecuencia de la pandemia, el Estado está gastando el doble o el triple, solventando sueldos para que haya alguna asistencia económica mínima a los trabajadores, está sustentando el IFE, que es más plata que otros planes sociales, está recaudando menos de la mitad, porque obviamente no hay actividad económica, se recauda muchísimo menos por IVA. La pregunta es, ese agujero, ¿cómo se va a terminar sustentando? ¿Qué es lo que le parece? Y enganchado con esto, la consulta es, ¿usted cree que lo que viene, como dijo Schiaretti, es una continuidad muy complicada, parecida al 2001? ¿O cree, como dicen otros, es que como la caída es muy brutal, la recuperación también llegará medianamente rápida? A ver, obviamente el esfuerzo fiscal que está haciendo el Estado es enorme, porque como bien vos decías, recaudamos menos y gastamos más, ¿no? Sí. Eso es una ecuación inevitable. Por eso es tan importante tratar de tener la colaboración de sectores con capacidad económica que puedan colaborar para que el financiamiento de esta crisis no corra solamente a cuenta de un sector de la sociedad. Por ejemplo, el proyecto que pretendemos tratar próximamente sobre contribución de grandes fortunas en la Argentina, bueno, esa va a ser una manera de ayudar a financiar una parte del esfuerzo fiscal que el Estado está haciendo de transferencias directas a la gente, de asistencia con los salarios a las empresas, etcétera. Entonces hay que discutir seriamente mecanismos tributarios para que los sectores con mayor capacidad aporten, simplemente para que el costo de esta crisis se reparta equitativamente, que no recaiga solamente en un sector de la sociedad. Por supuesto que la crisis económica va a ser muy grande, me parece muy difícil hacer un pronóstico porque es una crisis global y porque no sabemos qué va a pasar en el mundo. La comparación con el 2001, hay rasgos similares y hay rasgos que no lo son. Yo creo que lo que es seguro es que por un tiempo importante, por una cantidad prudencial de tiempo, la Argentina va a tener que acudir a sus recursos propios para alentar el crecimiento económico. Acá no va a venir, cuando pase la pandemia, ningún salvataje de afuera. Necesitamos apelar a nuestros recursos, inyectar muchos recursos en el mercado interno. Creo que se están discutiendo algunos planes en el gobierno en este sentido y me parece que vamos a tener que, por lo menos por un tiempo, confiar mucho en nuestros recursos para tratar de volver a ponernos de pie. Diputado, algunos sectores de la oposición hoy señalan en este contexto que en verdad de alguna manera la pandemia le vino a caer cómodo a este gobierno, lo pongo entre muchas comillas, porque no tenía un plan económico que verdaderamente sacar a la Argentina adelante y que ahora ponerlo en análisis, ese supuesto o no supuesto plan económico, es como algo que no se ajusta a la época que estamos viviendo. ¿Hay un plan económico para salir de esta situación? Me causa un poco de gracia y de sorpresa que sectores que gobernaron en la Argentina en los últimos 4 años, que si tenían un plan económico, digamos, prefiero pensar que no tenían un plan económico, porque si el plan económico que tenían era endeudar al país de manera absolutamente irresponsable y llevarlo a un default, duplicar la inflación y llevarla a más del 50%, aumentar el desempleo y aumentar la pobreza, bueno, prefiero pensar que no tenían un plan económico. Esos mismos sectores que pretenden ahora construir la idea de que en realidad no había un plan. Yo creo que el gobierno claramente tenía las prioridades cuando asumió, que tenían que ver con, primero, estabilizar la economía, arreglar el tema de la deuda, reestructurar la deuda para recuperar su sostenibilidad, y empezar una política de estabilización económica para ir estabilizando los valores de la inflación y reactivando la economía. Y sobre eso luego aplicar política de desarrollo. Por supuesto que en el medio sucedió la pandemia y eso cambió las prioridades, eso está claro. Ahora, me parece que el sentido original del enfoque que tenía el gobierno cuando asumió, creo que se va a mantener. En todo caso, la pandemia va quizás a acelerar
algunas decisiones y algunos debates que teníamos que dar. Por ejemplo, el debate sobre la reforma tributaria en la Argentina, que es una deuda de hace décadas de discutir cómo tiene que ser el sistema tributario en la Argentina, qué impuestos hay que bajar y qué impuestos hay que subir, cómo lo hacemos más progresivo, cómo hacemos para que no caiga tanto sobre el consumo y la producción y sí más sobre la riqueza y los ingresos. Bueno, ese debate que aparentemente vamos a tener en los próximos meses, porque el presidente dijo que iba a enviar junto con el presupuesto del 2021 una propuesta de reforma tributaria, a lo mejor hubiera demorado un poco más de tiempo y ahora lo vamos a tener que discutir en el primer año de gobierno, pero el enfoque creo que sigue siendo el mismo y me parece que es un enfoque que claramente es 180 grados respecto a lo que se hizo en la Argentina en los últimos 4 años. Desendeudar a la Argentina, apostar al crecimiento económico, apostar a la industria nacional, a la activación del mercado interno y de esa manera al mejoramiento de las condiciones de vida del grueso del pueblo argentino. Diputado, me quedé pensando en 2 cuestiones. No sé si la entendí, que el gobierno va a enviar el presupuesto 2021, ¿dijo? Cuando envíe. Esto quiere 2021, decir... que normalmente es en septiembre. Claro. Pero mi duda es si esto quiere decir que entonces se va a gobernar hasta septiembre con el presupuesto 2019, con el presupuesto que dejó Mauricio Macri. Sí, hoy se mantiene la prórroga del presupuesto. Originalmente había sido porque no tenía sentido discutir un presupuesto en el Congreso sin tener resuelto el problema de la deuda. Por supuesto, después la pandemia prorrogó esto. Sí. Mi impresión es que sí, que efectivamente vamos a discutir un presupuesto para el 2021 y en el transcurso se va a seguir con el presupuesto prorrogado. ¿Qué ventaja vamos a tener? Primero, vamos a tener resuelto de alguna manera el tema de la deuda, digo resuelto en el sentido de que vamos a saber cuál es el escenario y vamos a tener la posibilidad de discutir un nuevo sistema tributario en Argentina, lo cual es muy importante para las empresas, para la gente y para poder hacer sostenible el esfuerzo fiscal que el Estado está haciendo. ¿Qué tiene que hacer la clase política, según su opinión, respecto de esta, digamos, cuál es el gesto que tiene que dar la clase política en este contexto tan delicado que nos toca atravesar a todos? Mira, a mí me gustaría que... No me gusta hablar de clase política, ¿no? Pero sí me parece que quienes estamos en la función pública, me gustaría, primero en general, ¿no? No solamente por la pandemia, que tengamos un estilo de vida austero, razonable, que se parezca lo más posible al que vive el habitante promedio al cual supuestamente tenemos que representar, ¿no? A mí me gustaría eso. Sí me parece que en este contexto en particular creo que sería bueno que ese gesto se materialice en decisiones concretas que tienen que ver con los salarios, con las retribuciones que reciben, que recibimos, que claramente están por encima del promedio. En mi caso particular, yo igual tengo un esquema, como varios diputados, de donación de una parte significativa de la dieta, pero me parece que eso es una cuestión simbólica y una pretensión de que quienes ocupan la función pública sean gente que se parezca al pueblo argentino al cual representan. Esto no significa que eso sea significativo desde el punto de vista presupuestario y mucho menos subirse a esta ola antipolítica que algunos sectores intentan colocar los gastos de la política como supuestamente una de las causas por las cuales la Argentina tiene las restricciones o la escasez que tiene, el cual de ninguna manera es así. Me parece que es un discurso demagógico y en general quienes lo enarbolan probablemente sea gente que, digamos, tiene intenciones no del todo transparentes ni sanas, ¿no? Pero simbólicamente sería bueno que la política se parezca un poco más a la gente, creo que siempre es. Entiendo. Diputado, perdóneme, una consulta que yo la verdad no tengo clara las causas. Me parece que debe haber algún reclamo gremial tratando de preservar, es entendible, la salud de los afiliados, pero que también hay momentos que son particularmente importantes. Me refiero a que no hay actividad judicial, esto lo tiene que resolver la Corte, no se puede meter el Ejecutivo, no se pueden meter ustedes porque es un poder independiente, pero digo, hace 80 días que está detenido, paralizado el servicio de justicia. ¿Tiene que ver exclusivamente con el reclamo de los trabajadores que piden mayores condiciones de seguridad? ¿Usted cree que es una medida política? ¿Tiene opinión sobre el tema? ¿Qué es lo que dice?
No, la verdad es que no conozco a fondo el tema. Me parece que todo lo que viene del Poder Judicial, lamentablemente, siempre es oscuro, es el poder más oscuro de la democracia argentina. Paradójicamente, porque se supone que debería ser el poder más transparente y el que de alguna manera tiene que garantizar que las leyes se cumplan y que quienes las violan sean procesados y condenados. Y me parece que no sería para nada descartable que haya intenciones políticas, pero la verdad es que no tengo elementos ni información ni me dedico a ese tema como para afirmarlo tajantemente, ¿no? Diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, fue muy amable. Gracias por su tiempo y por prestarse a conversar sobre los distintos temas. A ustedes, un abrazo muy grande. Chao, hasta luego, Chau. un saludo. Nos sorprendió ahí con el desenfoque de la biblioteca, no lo tenían ese recurso. Muy canchero esa Claro, aplicación. muy cineasta. Muy cineasta, hay que preguntarle cuál es, para tenerla en cuenta. Nosotros resumimos ahora esta información en placas. Ciudades con transmisión comunitaria, la ciudad de Buenos Aires en el área metropolitana, está registrando una importante cantidad de casos por transmisión comunitaria. La provincia de Chaco, Río Negro, en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut, y en Córdoba capital, en la provincia de Córdoba. Y también estas son por ahora las provincias que no tienen casos confirmados hace ya más de 14 días. San Luis, La Pampa, Tierra del Fuego, San Juan y Jujuy. Provincias que no han tenido ningún caso desde que empezó esta situación en nuestro país. Estamos hablando de Formosa y Catamarca, siguen sin registrar ningún tipo de casos. ¿Cuál será la explicación, no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Con qué tendrá que ver, digamos, que estas dos provincias hayan quedado libres de casos? Bueno, a ver, dos temas. El primero, ambas provincias son, junto con Tierra del Fuego, las provincias con menor cantidad de habitantes. Digo, no es una causa exclusiva, pero es un elemento que me parece que ayuda. Segunda cuestión, en Formosa, lo explicó acá un diputado cercano al gobierno, es una provincia donde está absolutamente controlado el ingreso de casos externos, contagios exteriores. Ingresan por cuestiones de demanda, básicamente de abastecimiento, 650 camiones por día, que no tienen ninguna posibilidad, el que llega a otra provincia, de bajar en Formosa, tomarse un café, no. Ajá. Llegás, te sellan el camión, sacan lo que tienen que sacar y te regresás a tu lugar de origen. Es uno de los temas, digo. Y Catamarca me parece que también hay medidas muy severas, pero básicamente no son lugares grandes, no hay amontonamientos, no ha habido casos de un virus que llega de la mano de algunos pasajeros que venían del extranjero, como aconteció en municipios del conurbano al comienzo. Claro. Me parece que es un tema que tiene que ver con ese sobre mix. eso que decías vos, me quedé pensando porque tengo el caso de una amiga mía que estuvo durante nuestro verano en un crucero que iba por el sur de la Argentina y Chile también. Y bueno, lamentablemente tuvo un viaje que fue una pesadilla porque uno termina en una cárcel dorada, un crucero espectacular, pero terminas varado, estuvo como un mes adentro del crucero, a donde no se registraba ningún caso, pero tampoco podían ir a ningún puerto, los rechazaban. Hubo varios barcos así en esa circunstancia. Exactamente, pero esto fue empezadita la cuarentena en nuestro país, o sea, eso fue para los últimos días de marzo, para lo cual uno hubiera creído que no habiendo ido al exterior, simplemente estuvo por el sur de la Argentina y tocaba, lo que no le permitían era hacer puerto en Chile, o sea, no podía hacer puerto en Chile. De repente se detecta un caso de COVID dentro del crucero. Y era una situación dramática, pero también al mismo tiempo inexplicable, porque habían estado realmente hace mucho, mucho tiempo aislados. Y vos sabés que entre los cruceros es uno de los lugares a donde ya de por sí se extreman muchísimo las cuestiones sanitarias, las desinfecciones. Es una de las actividades que se suspendió completamente el crucero. Las primeras semanas, me acuerdo esto que vos decís, marzo, en febrero incluso, cuando ya había distintos casos en el mundo, se conocía lo masivo que era en China, en Italia.
las noticias rondaban en cruceros justamente que quedaban varados en medio de los océanos con algún caso de COVID-19 que era todo un problema. Bueno, claro, pero esto era como yo te digo, que era como post-cuarentena, o sea, ya habían estado aislados, por ejemplo, que yo te dije hace 3 semanas, y luego de 3 semanas apareció un caso positivo. Entonces vos decís, ¿cómo entró? ¿Entró en algún reabastecimiento del barco? ¿Por algún alimento? Claro. ¿Alguna persona que en alguna frontera es la que sube y, no sé, sube los medicamentos? Porque obviamente esa es otra cuestión. Tienen un hospital móvil dentro del crucero, pero tenían que reabastecer la medicación, que era para lo que habitualmente, pasa que no sé, lo que tenés en contra del crucero es que tenés mucha gente, 2.000, 3.000 personas, viviendo todos juntos en un ámbito reducido. Claro. A contramano de lo que vos me preguntabas, Formosa y Catamarca, yo conozco la provincia de Formosa, conozco menos Catamarca, he pasado, pero son lugares donde no hay aglomeraciones, hasta el transporte público es un transporte muy tranquilo, claro, porque son poca cantidad de habitantes. Entonces, bueno, la posibilidad de contagio son menores. Claro. La semana pasada nos contaba igual el diputado, porque además Formosa limita con otro país. Claro. Exacto. Limita con Paraguay, lo cual hace, digamos, que sea también más llamativo todavía. Por eso, claro, digamos, que no haya ingresado ningún caso, claro. Bueno, igual de todas maneras, Paraguay es uno, no sé si es uno de los países que, claro, más complicado, es uno de los países que menos contagios Misiones tiene por su cercanía con Brasil, que Formosa por su cercanía con Paraguay. Pero bueno, sí, es llamativo. Y la semana pasada nos contaba un diputado esto que decía Pato Méndez, porque le hacíamos esta consulta, porque a todos nos llama la atención, pero bueno, estaría bueno seguir indagando justamente salvo que también habrá quienes puedan llegar a decir, bueno, no se están haciendo los suficientes test para ir y detectar cuál es la situación exactamente en esas provincias. Confiamos en que efectivamente en el test hay una cuestión que no es solo voluntarismo, es un tema de plata, ¿no? Claro, bueno, básicamente por eso, pero digo, evidentemente tiene que ver con el presupuesto destinado a eso, obvio. Nosotros vamos a hacer una pausa cortita, breve, pero ¿saben para qué? Para servirle un cafecito a Pato, porque necesita un poco de nafta para lo que sigue el programa. Pero cuando regresemos tenemos mucho más para seguir compartiendo con ustedes. Ya venimos. Todos los días, muchas personas trabajan en la Cámara de Diputados de la Nación. Hoy, sus lugares de trabajo están vacíos, pero ellos siguen realizando las tareas desde sus casas para que la Cámara pueda seguir funcionando. Cada uno está poniendo el granito de arena para salir todos juntos de esta difícil situación que está atravesando la Argentina y el mundo entero. Hoy a todos nosotros nos toca trabajar en otro ámbito, pero con la misma energía de siempre. A veces tenemos que interrumpir nuestro trabajo en casa para abrazar a quien nos acompaña en este momento tan difícil para todos. Y justo ahí es cuando la energía surge aún con más fuerza, porque es en ese momento cuando más certeza tenemos que tener que de esta salimos todos unidos y tirando para el mismo lado. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados, la cobertura del tratamiento político de leyes, la opinión de los protagonistas, el día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja.
Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de los diputados. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo en el Congreso. De lunes a viernes. Cantidad de cosas, ¿no? Que dice, que asume Pato. Terrible. Que asume Pato. Irreproducible. Bueno, sí. Meli. En fin, vamos a compartir con ustedes esta información que la pusimos en estas placas. Casos generales en la Argentina, casos confirmados, 22.794 personas contagiadas con COVID-19. Casos en las últimas 24 horas, 774. Y fallecidos, 670 personas. Casos confirmados y derivados a terapia intensiva, 273 y 7.305 pacientes que afortunadamente ya se recuperaron. Y resta saber, esto no le alcanzamos a consultar al doctor Stoll, porque bueno, mucho se habla sobre la posibilidad o la utilización médica del plasma de los pacientes recuperados para poder generar algún tipo de anticuerpo en el resto de la población. Ahora, antes de leer esta placa, también se ha dicho mucho sobre que había una vertiente de inmunólogos o de infectólogos o de virólogos que bregaban por la teoría de que, bueno, que se pudiese abrir la cuarentena para llegar a un contagio rápido de todos y que entonces de esa manera se generasen mayor lectura de anticuerpos. Pero bueno, me parece que esa corriente o esa interpretación de la enfermedad cada vez fue cayendo en como la hipótesis a donde la minoría de los médicos la respaldaba. Mortalidad sigue estando en la misma brecha, creo, del 57% para los hombres, el 43% para las mujeres. La edad promedio de personas fallecidas es 75 años, mientras que la tasa de incidencia de personas infectadas en la edad promedio es de 36 años. Y ahí sí está repartido el virus entre hombres y mujeres, 50,5% en hombres, 49,5% en mujeres. Tal vez los hombres tengan algún tipo de incidencia mayor que incline en el grado de mortalidad, tal vez alguna comorbilidad asociada. ¿Para qué me metí con esa palabra? ¿Me podés explicar? Porque es obvio que no me iba a salir, que haga que lamentablemente haya más víctimas hombres que mujeres. Pero bueno, son todas cosas que se están conociendo y que se están investigando y que tiene que ver con un virus del que sabemos muy, muy poquito todavía. Sí, totalmente. Bueno, un poco repasar las medidas, ¿no?, que empiezan a funcionar a partir de esta semana. Lo que veníamos diciendo, en la capital federal ya están abiertos los comercios de cercanía, de indumentaria, también de calzados. Lo que bien destacabas, esto que se puede ya visualizar en los distintos barrios de la capital federal, empiezan a atender a partir de las 11 de la mañana con, obviamente, las medidas específicas, teniendo en cuenta todo lo que es el protocolo sanitario, y se va a extender un horario hasta alrededor de las 20 horas. Eso es un poco lo que empieza a suceder con respecto a estos comercios determinados, y que se agregan algunos comercios que ya están funcionando de manera obviamente limitada, pero que ya están funcionando, ¿no? Claro, que muchos de ellos estaban abiertos, pero de cara solamente al expendio de mercadería vía delivery, por eso requería que estuvieran abiertos, aunque con la persiana baja, porque la gente no podía entrar. Ahora la novedad es que
que, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, en muchas otras provincias, la gente puede entrar a los locales, lo que no puede hacer es probarse la ropa. Sí. Meli, dos temas que tienen que ver también con lo que acaba de pasar y con lo que va a acontecer esta tarde. El primero es una definición muy fuerte de Itaí Hackman cuando yo le pregunté por una demanda que hay creciente sobre cuándo va a volver a funcionar el Poder Judicial. Dijo, es el poder más oscuro de la democracia, cuando debería ser el más transparente. Es un tema complicado porque, repito, lo que uno hasta aquí sabe, y esto no solo es a nivel nacional, no es solamente Corte Suprema de Justicia. Yo no tengo registro de que esté funcionando la justicia en alguna otra provincia. La verdad, las provincias más grandes están igual, están esperando resolución de los titulares de las cortes. Eso no acontece y hasta aquí, por lo que uno sabe, hay como una oposición muy concreta de los gremios a cualquier tipo de actividad, porque ha habido algunos casos puntuales de COVID en lugares que tienen que ver con tribunales de la capital, tribunales de provincia. Entonces hay mucha resistencia, pero la demanda para que la justicia empiece a actuar de alguna manera es una demanda que crece de manera cotidiana. El jueves pasado, incluso, fue Julio Piumato, representante del sector sindical de la justicia, digamos, quien denunció un caso de COVID-19 en Comodoro Pi. Exactamente. Y estuvo, fue la fiscalía, el Tribunal Federal número 4 de ese edificio, que estuvo por 72 horas cerrado, digamos, para poder justamente aislar, se aislaron al personal de trabajo de ese Tribunal Federal y además, se hicieron todas las limpiezas sanitarias, pero fue el primer caso de COVID-19 en Comodoro Pi. Claro, pero igual no encuentro yo, por lo menos, ningún argumento que me permita robustecer el justificativo para que la justicia no esté trabajando. Tiene que haber protocolos, efectivamente, exactamente. Tiene que haber protocolos, dato de la justicia, porque alguna actividad mínima se está concretando. En este momento, hará media hora, comenzó un allanamiento a la productora que ayer mostró audios muy importantes de lo que tiene que ver con lo que aconteció con la AFI en los últimos 4 años. Así que en este momento, allanamiento para tratar de quedarse con imágenes y con cintas, porque todo lo que pasó, fue un programa de televisión, todo lo que pasó fue muy importante a nivel judicial, así que se está allanando la productora en este momento. Buen dato. En ese aspecto hay un sector de la justicia, como pasa en enero, como pasa en julio, que está trabajando. Bueno, es un poco lo que, lo que cuestiona la oposición, ¿no? Que es como que la justicia en este sentido está trabajando para determinadas causas y para otras no tanto. También es un poco la visión del cuestionamiento. Lo que pasa es que lo decía Facundo Suárez Lastra, no es un tema donde se pueda meter el Ejecutivo. No, exacto. Es ni el legislativo, como bien decía, son poderes independientes. Sí, yo lo que creo también en este sentido que lo que hace falta, hay un montón de áreas de nuestro Estado que tienen que ser modernizadas ya. Y no hay razón por la cual todavía la justicia se encuentre, por ejemplo, que un juez, esto lo digo siempre, que un juez de ejecución penal tenga que basar el otorgamiento de determinados beneficios para determinados delincuentes en expedientes, en papeles. Tiene que haber algún tipo de ejercicio que transparente más la actividad y que además sea más moderno. Digo, hay un caso de COVID en un tribunal, bueno, listo, como hay un caso de COVID en casi todos lados. Entonces, frente a eso no podemos desaparecer de la faz de la tierra porque hay una situación latente de un caso positivo. Tiene que actuarse de otra forma, tiene que desempeñarse de otra manera. Las demandas son cada vez más urgentes y la verdad, ojalá que algunas se puede ir solucionando. Pero para ahora, tenés que solucionar ya el tema judicial, ya el tema de los jubilados, ya el tema de lo que es gente que vive en villas de emergencia. Tenés que tratar de mejorar de manera urgente lo que es el estado sanitario. Me parece que la verdad, y con el panorama económico que viene, me parece que hay más deseos de lo que se va a poder hacer en términos concretos. La demanda salarial también, porque hoy ATE Nacional, los trabajadores estatales estuvieron ya anticipando que esperan una reunión con el gobierno nacional para poder empezar a dialogar sobre la paritaria. Todavía quieren que se cierre la paritaria del año pasado y la de 2019 y empezar a rediscutir un poco los nuevos porcentajes en lo que se viene. Y recordemos que julio generó
generalmente es un mes también súper interesante en ese sentido porque se viene el cobro del aguinaldo de los trabajadores y hay muchos del sector que están preguntándose, ¿va a haber aguinaldo? Claro, esa va a ser otra discusión. Lo mismo pasa con el sector privado. Claro, por supuesto. ¿Y qué respuesta va a dar en este sentido el Estado? Que hasta aquí, digamos, ha hecho un montón de esfuerzos, entiendo yo, que estamos frente a un Estado que tiene muchísimas deficiencias, muchísimas complicaciones estructurales, pero ha hecho un esfuerzo muy grande por llegar a distintos sectores, como fue el pago del IFE y demás, pero el Estado no termina de llegar realmente como se esperaba a todos los sectores más que le están pasando peor, ¿no? Y el tema del aguinaldo va a ser una discusión. Una definición que me quedó de la entrevista también que tuvimos recién con el diputado Hackman es algo que nosotros los periodistas acá en el Parlamento veníamos de alguna manera especulando con esta situación del presupuesto 2020, que es el que reclama tanto a la oposición, que no fue presentado, y que uno especulaba con que el gobierno de Alberto Fernández en estas circunstancias iba a terminar gobernando con el presupuesto que dejó Mauricio Macri. Bueno, la definición a mí, no sé, Pato, a vos, pero totalmente. A mí me dejó... no va a haber presupuesto 2020. Sorprendida, y porque si vos votas un presupuesto ahora, si vos votas un presupuesto ahora, tenés que estar votando en septiembre, en 3 meses, el presupuesto 2021, efectivamente. Claro, es cierto. Y además todavía no tenés acuerdo con la deuda. Por lo menos no puedes discutir el presupuesto. Bueno, eso lo dijo también el diputado. Primero. Hoy a las 18 horas se reúne la Comisión de Defensa Nacional. El titular de esa comisión, el diputado Fernández, estuvo conversando con nuestro compañero Eduardo en el programa El Resumen. La última encuesta conocida, que es, voy a dar el nombre de la consultora, Management Fit, de mayo del 2020, indica que las Fuerzas Armadas tienen un nivel de confianza de la sociedad del 66,3%. Eso los ubica en el tercer mejor lugar, debajo de las universidades y las escuelas. Y la realidad es que la misma encuesta hecha 4 años atrás daba el 34%. Hay un salto de casi el doble en la repercusión, en la confianza que la sociedad tiene con las Fuerzas Armadas. Y a mi juicio este es el producto de 2 cuestiones básicas. Una de la que ustedes estaban haciendo mención recién, digamos, hay una clara visualización por parte de la sociedad de las Fuerzas Armadas cumpliendo una de las funciones básicamente establecidas en las directivas de Política de Defensa Nacional, que es el apoyo a la comunidad en una situación de emergencia. La diferencia con otras veces anteriores tiene que ver con que esta vez está hecho a lo largo y a lo ancho de todo el país. En otras veces se había visto en algún lugar focalizado. En este momento, no es solamente el reparto de alimentos en algunos de los barrios vulnerables del Gran Buenos Aires. Está en la totalidad de la geografía argentina, en 14 comandos operacionales que actúan en la emergencia, no solamente el Ejército, sino la Fuerza Aérea y la Marina, todas las Fuerzas Armadas en su conjunto. Hoy estaba prestando atención porque yo dije cuándo iba a ser la comisión, si es hoy a las 18 horas que se reúne. ¿Y cuáles son los temas? ¿Cuál es la agenda? Hay que recordar que viene el ministro de Defensa, Agustín Rossi, pero es una videoconferencia, como de manera remota, como viene funcionando las comisiones. Es la segunda vez que va a presentar un nuevo informe de gestión de cómo está trabajando el Ministerio de Defensa en el marco de esta pandemia, teniendo en cuenta, todos los hospitales que se han montado, los lugares de aislamiento también que se han inaugurado en distintos lugares del país, y también la cuestión de cómo está trabajando la Fuerza Armada y el Ejército en los distintos puntos, en los más complicados también, ¿no? Distribuyendo bolsones de alimentos, exactamente. Así que es un poco... Con los hospitales de campaña también. 2 hospitales de campaña que se han montado y tiene que ver básicamente con una segunda parte de este informe en esta segunda o en estas fases que sucedieron de lo que tiene que ver con la cuarentena. Así que es un poco lo que va a estar hablando seguramente Agustín Rossi en el día de hoy. Lo decíamos el viernes con Pato, un ejército que ha cambiado también, ha lavado su cara respecto a cómo está funcionando y a la concepción, ¿no?, que empieza a tener la gente de la Fuerza Armada Argentina. Bueno, lo mismo yo particularmente percibí respecto de la mirada que una parte importante de la sociedad, no puedo decir toda, pero tiene con la policía, ¿no?, de cara a esta pandemia, cómo se los ha, por lo menos yo
particularmente porque vivo a la vuelta de una comisaría y me llamó mucho la atención la mirada que había de algunas personas del barrio, cómo se esforzaban porque a las 9 de la noche no solo aplaudir o reconocer a los médicos, sino también agradecerle a la policía. Que es un trabajo arduo ese, porque la verdad que digo, uno afortunadamente en Capital no ha tenido estos casos, pero bueno, sí ha tenido denuncias muy severas de lo que pasó en San Luis, por ejemplo, de lo que pasó en Tucumán. Es un tema, vos hablabas de las deudas que tenemos y que han florecido en tiempos de pandemia, donde todo aparece como más explícito. Bueno, el tener mejores fuerzas policiales y tener otro vínculo de respeto, digo, eso se gana con el tiempo. Ojalá que esto en Capital se sostenga, porque digo, obviamente venimos de pésimas historias en la bonaerense y digo, han sido los últimos días o los últimos tiempos muy complejos, con denuncias gravísimas de lo que pasó particularmente en Tucumán. No se le está reclamando explicaciones al gobierno. Y particularmente en San Luis, donde ha habido 2 detenciones que terminaron con los detenidos muertos. Hay algunas aclaraciones, pero me parece que demandas muy razonables de la oposición sobre excesos. Ojalá que en Capital, donde es una policía nueva, la cuestión se enderece y vos veas en la policía a gente que está para cuidarte. No, y yo creo que también que ha ayudado mucho en este sentido, me parece a mí, digamos, el empezar a capacitar a nuestros agentes con una perspectiva más humana, con una perspectiva de género. He visto y me ha tocado en 2 ocasiones distintas ser testigo involuntario de situaciones de violencia de género. Y he visto el trabajo realmente muy humano de los agentes que fortuitamente pasaban por el lugar, no porque hubieran sido convocados a propósito de esa situación, sino esa cosa de estar patrullando o pasando, caminando por el barrio y ver una situación de extrema violencia. Y en los 2 casos vi un trato que me llamó la atención para bien, que donde evidentemente me parece que se ha empezado, falta un montonazo, pero se ha empezado a poner el foco y a renovar el vínculo que como sociedad tenemos con las fuerzas de seguridad. A partir del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, en Minneapolis, leí algo interesante de la titular del INADI, Victoria Donda, donde ella también dice, y yo lo comparto, que aquí también hay racismo en las fuerzas policiales, digo. Obviamente, no es lo mismo andar por la calle. Siendo joven y morocho es un riesgo, particularmente el tema joven, y pobre. Digo, hay un manejo que es absolutamente inequitativo. Efectivamente. Exportación de campo, efectivamente. Así que bueno, ahí hay muchísimo que trabajar, ¿no? Muchísimo. Pero bueno, ojalá tengamos pasos. Hablando de lo que, ya que estamos, de lo que ha suscitado este crimen horrendo de Floyd, es impresionante cómo rápidamente el mundo entero se ha puesto de pie y ha reclamado por estos crímenes horribles que son sistemáticos. Lamentablemente, el crimen por odio racial es sistemático, no solo en los Estados Unidos. Veía las manifestaciones en Londres que hubo todo el fin de semana. Estamos en el medio de una pandemia y la gente ha arriesgado y ha puesto todo de sí para salir a la calle, para decir ya basta de crímenes por odio racial. Es tremendo, y cuando uno ve los videos, las cosas que los crímenes abusivos que se cometen, y nosotros no somos la excepción. Está muy bien lo que decís. No somos la excepción. Ojalá que empiece a cambiar un poco esto. Sí, Meli, te traigo de nuevo a la agenda parlamentaria porque hoy a las 16 horas va a reunirse la comisión bicameral mixta que está trabajando en lo que es la nueva composición de la fórmula jubilatoria que congeló, se dice, en lo que fue la votación de la Ley de Emergencia Económica en diciembre del año pasado. Allí Alberto Fernández se comprometió a trabajar en esta nueva fórmula jubilatoria y convocó al Poder Legislativo también a que participe de eso, y por eso hoy se vuelve a reunir esta bicameral donde está trabajando tanto la Comisión de Presupuesto y Hacienda como la Comisión Previsional, tanto del Senado de la Nación como la de la Cámara de Diputados, con distintos funcionarios del Gobierno de la Nación que están vinculados al Ministerio de Trabajo y también al de Economía. Justamente Itaí Hackman es integrante de esta comisión de presupuesto, así que seguramente también estará participando en esta reunión. Y hay que decir que también la semana pasada
durante el transcurso del día jueves ingresó uno de los pocos proyectos que ha enviado el Ejecutivo Nacional en este último tiempo al Senado, en este caso al Senado de la Nación, y es la prórroga de la fórmula que se está utilizando hasta diciembre del año pasado, digamos. ¿Para el cálculo de jubilación también te estás refiriendo? Sí, la prórroga, digamos, en lo que tiene que ver con la atención del trabajo de esta comisión y en la suspensión, digamos. Lo que se votó en diciembre, digamos, en cuanto a la fórmula jubilatoria, ingresó y también se prorroga hasta el 31 de diciembre, por lo que se empieza a especular de alguna forma que hasta que no esté la nueva fórmula confeccionada, seguramente el gobierno de la Nación hará aumentos por DNU. Digamos, es alguna de las especulaciones, porque esto se tiene que discutir, lo tienen que discutir, digamos, tanto el Senado como digamos, la Cámara de Diputados. ¿Y qué se sabe de la posible sesión que pueda llegar a haber? Bueno, mira, por lo que yo estuve hablando básicamente con gente de la oposición, no tenían registro ni convocatoria, había que armar una agenda que todavía no estaba armada, así que por lo que a mí me tocó hablar con básicamente representantes, repito, de Juntos por el Cambio, algún representante de partidos provinciales, ellos eran el lunes a la mañana, hoy hablé, eran más bien escépticos porque básicamente lo que no tenían era agenda. Está la cuestión, está pendiente del tema jubilatorio, pero lo que pasa es lo que también sucedió ya en el Senado. Vos con sesiones virtuales y no presenciales tenés la obligación de que los temas estén muy cerca del consenso. No hay marco ni lugar para debates muy polémicos. Sí, no podés tratar el impuesto a las riquezas o cosas por el estilo. Entonces, bueno, encontrar el consenso es un tema muy complicado. Bueno, pero estaba también el salvo que el oficialismo encuentre en las próximas horas algún proyecto que pueda cerrar rápido con la oposición, hoy a la mañana estaba más lejos del no que del sí. Te lo pongo en la mesa. Economía del conocimiento es el proyecto que ya está cerrado y que de alguna manera tiene, digamos, está todo listo para que sea tratado y aprobado en la sesión. A mí me parece que en este punto es un análisis que uno puede hacer de los movimientos que se fueron dando, y es que tiene que ver con esto, ¿no? Que ya pasó en el Senado de la Nación en la sesión del jueves pasado, donde la oposición no le quiso dar el número para tratar sobre tablas dos proyectos que también tenía acordado con el oficialismo y que tenían que ver con educación a distancia y también lo que respecta a ley de alquileres. Ley del otro tema. Había, digamos, un consenso, pero la oposición decidió hacer esta demostración de fuerza, decirles nosotros, ustedes sin nuestro número podrán sacar proyectos por mayoría, pero sobre tablas no lo pueden hacer. Y me parece que este fue el mensaje que sigue, digamos, rebotando esta semana, y que por eso hay que ver si no se empiojó de alguna manera el tratamiento de proyectos consensuados como economía del conocimiento en este aspecto del oficialismo, no tratar temas que son sensibles, álgidos para la oposición, como es el caso de espionaje, endeudamiento, ¿no? Que vienen teniendo de alguna manera el rechazo de la oposición mayoritaria, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Así que me parece que viene por ahí la cuestión. Uy, pero cuánto que hemos conversado. Yo lo que quiero pedirle, ahora nosotros nos despedimos, pero lo que quiero es una recetita de cómo hacer una buena tortilla de papas, que eso lo queda ahí pendiente. Para la próxima, Melina, sin ningún problema. Pero con videito de YouTube de la cocina, desde la cocina del pato. Se viene la cocina del pato. Dale. Bueno, gracias por haber estado ahí del otro lado. Ya está Karin Cohen preparadísima con todo su equipo, y nosotros nos reencontramos mañana. Gracias, Vero, gracias, Pato, gracias a ustedes. Chau, gracias. Todos los días, muchas personas trabajan en la Cámara